Entonces la persona llega y dice, mi esposo está aquí, en este anillo. O hacen algún cuadro, hacen algún objeto. Niquilista. Todos vamos a morir. ¿Qué dice la Iglesia Católica sobre esta práctica de la cremación? Es preferible la sepultura, el entierro, a la incineración. Pero la incineración no está prohibida siempre y cuando son 3 motivos para entender bien si yo voy a cremar un cuerpo. Bueno, Salve María, bienvenidos al podcast de los Caballeros de la Virgen. El día de hoy vamos a conversar de un tema un tanto polémico, un tanto discutido, un tanto ignorado, que es sobre la cremación. Como católicos, ¿podemos cremar? ¿La Iglesia Católica permite, no permite? ¿En qué condiciones se puede cremar a nuestros fieles difuntos? Entonces estamos aquí con el padre Ricardo del Campo para conversar de este tema tan interesante. Y bueno, salve María, padre, bienvenido. salve María, hermano Jonathan, y salve María a todos los seguidores de nuestro apostolado. Sí, el tema de la cremación es un tema, como usted dice, que la gente a veces no sabe mucho. También se habla de incineración, ¿qué es lo que es la cremación o incineración? Es cuando los cuerpos, después de muertos, se los quema, se los descompone, se los quema, digamos, y se los reduce todo a cenizas, a los restos, ¿no? del cuerpo, para después sepultarlos o enterrarlos, ¿no? Entonces, ese tema es importante que los católicos sepamos cuál es la enseñanza, ¿no? de la Iglesia, cuál es la enseñanza que para nosotros, primero, conocerlo nosotros, segundo, ayudar a otros, a veces que no saben y que hacen estas cosas, y nosotros debemos saber aconsejar, ¿no? Aconsejar a las personas que no saben es algo importante. Hoy en día los católicos no sabemos mucho, no aconsejamos, no tenemos noción. Entonces es muy importante nosotros tener conocimiento de esto para poder aconsejar a otros también, ¿no? Así es, así es. Padre, entonces encomendémonos a la Santísima Virgen para empezar este podcast. Muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina de los corazones, Ruega por nosotros. santos ángeles custodios, Rueguen por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un saludo especial a todos nuestros seguidores, suscriptores y a toda la gente que participa del apostolado de los Caballeros de la Virgen, Heraldos del Evangelio en el mundo entero. Siempre el drama que acompaña a la muerte es algo que nos llama la atención. Mucha gente inclusive no quiere pensar en eso, pero tarde o temprano la muerte nos llega a todos, ¿no? Y basta estar vivo, como dicen, para morir. Entonces, padre, yo creo que sería interesante empezar conversando un poco de esta disposición que debemos llevar día a día en camino a nuestro destino eterno, ¿no? Y cómo prepararnos. Exactamente. Yo creo que es importante que podamos ver qué es lo que nos enseña el catecismo, qué es lo que nos enseña la Iglesia, qué es lo que nos enseñan los santos, los doctores de la Iglesia al respecto de la vida eterna, de la muerte, ¿no? El ser humano, todos los seres humanos vamos a pasar por la muerte. Nadie escapa, digamos así. Después de la muerte viene nuestro juicio particular, viene la vida eterna. Entonces, fíjense, aquí tengo el compendio del catecismo de la Iglesia Católica, que es la enseñanza, ¿no? de la Iglesia al respecto, es la doctrina, digamos así, de nuestra fe. Entonces, ¿qué dice el catecismo, el compendio, el número 207? ¿Qué es la vida eterna? Dice, la vida eterna es la que comienza inmediatamente después de la muerte. Después de la muerte comienza la vida eterna. Y entonces es bueno tener bien claro esto, es algo muy lógico, pero bueno, asimilarlo. Es que la vida eterna no tiene fin, por eso se dice vida eterna. Y dice, será precedida para cada uno de todos los seres humanos por un juicio particular por parte de nuestro Señor Jesucristo. Como dice el credo, ¿no? El credo dice que desde allí nuestro Señor Jesucristo subió a los cielos y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Él va a ser nuestro juez de vivos y muertos. Y esa sentencia, allá habrá una sentencia
será ratificada en el juicio final. Entonces, fíjese, es importante que tengamos muy claro, todos vamos a morir. Bien. Después de la muerte vendrá nuestro juicio particular, que nuestro Señor Jesucristo será el juez, y ahí viene la vida eterna. Y hay dos fines últimos para todos los seres humanos, el cielo, el infierno. Entonces, ese es un primer punto que tenemos que tener muy, muy claro. Inclusive, padre, me acuerdo, hicimos un podcast de este tema, lo vamos a dejar acá para que la gente pueda profundizar más del tema, porque hoy en día, en torno a la muerte, se habla de todo y se mezclan todo tipo de doctrinas y modernas y que hoy en día niegan todo, ¿no? O sea, hoy en día se niega todo. Entonces, les vamos a dejar aquí para los que quieran profundizar de este tema, justamente del paso para la vida eterna. Sí, me parece muy bueno que usted recuerde esto, porque sí, hay todas estas teorías, por ejemplo, de la reencarnación. Eso es algo que no existe. O que las personas se esfuman. Eso tampoco no existe. Claro. En fin, hay una serie de teorías, como usted dice, de cuestionamientos. Como usted dice, hoy en día la fe es muy cuestionada. Entonces los católicos tenemos que tener muy claro que todos vamos a morir, va a haber un juicio, y qué es lo que es la muerte, ¿no? Eso es importante tener claro. Claro. Eso está en el artículo del credo, en el mismo compendio del catecismo, la resurrección de la carne, ¿no? Los últimos artículos del credo es: creo en la resurrección de la carne o creo en la resurrección de los muertos. Hay algunos países en donde cuando se reza el credo dicen creo en la resurrección de la carne, y en otros se dice creo en la resurrección de los muertos. Significa lo mismo. Entonces, ¿qué se indica por carne? ¿No? La pregunta 202 del catecismo del compendio dice: carne designa al ser humano en su condición de debilidad y mortalidad. Entonces, nuestro cuerpo es mortal. Así. Nuestra alma no. Nuestra alma es inmortal. Entonces dice, en efecto, creemos en Dios, que es el creador de la carne. Creemos en nuestro Señor Jesucristo, que es el Verbo, es la segunda persona de la Santísima Trinidad que se hizo carne, y que Él se hizo hombre, se hizo carne para redimirnos, ¿no? Y creemos en la resurrección de la carne, ¿no? Que esta carne, que es después de su descomposición, se va a dar la resurrección. Ya. Y después la pregunta siguiente dice, ¿qué significa resurrección de la carne? Ya. Significa que nuestro estado definitivo, después de la muerte, ¿no? Nuestro estado definitivo no será solamente nuestra alma espiritual, separada del cuerpo, sino que también nuestros cuerpos mortales un día volverán a tener vida. Entonces tenemos que tener muy claro esta enseñanza de la Iglesia. Nuestro cuerpo es mortal, pero resucitará. Nuestra alma es inmortal, porque en la muerte se separa el cuerpo del alma, y el alma se presenta delante de Dios, tendrá su juicio y ahí comienza la vida eterna. Eso justamente a veces la gente se confunde entre el juicio particular y el juicio final, ¿no? La gente dice el juicio, pero claro, en realidad como que son dos momentos, ¿no? El juicio, como usted dice, uno va delante de Dios y en este juicio mío, de mis obras, de mis acciones, de mis pensamientos, omisiones, todo. Y también está el juicio final, que será cuando Dios lo determine, y ahí todos los cuerpos de todos los humanos, digamos, habrá esta resurrección, ¿no? El cuerpo y alma otra vez volverán a unirse. O sea, son dos momentos. Es bueno eso marcarlo, porque a veces la gente confiesa el juicio. No, son dos momentos. Son dos juicios. Dos juicios. Uno es el juicio particular. Así es. Y otro es el juicio final, o también se le dice juicio universal, que se dará en el fin del mundo. Entonces, estas verdades de fe no son un invento de la Iglesia Católica, sino que el propio nuestro Señor Jesucristo, el propio Dios, a lo largo de la historia, desde la creación, Él fue revelando estas cosas. O sea, hay muchas cosas que nosotros conocemos porque Dios las reveló. Por ejemplo, la Santísima Trinidad. Nosotros conocemos la Santísima Trinidad, ¿por qué? Porque el propio nuestro Señor Jesucristo reveló. Si no, no tendríamos condiciones de saber que existen tres personas y un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y un solo Dios. ¿Ya? Entonces, estas verdades son verdades de fe. ¿Ya? Y aquí, para dar un último punto, hermano Jonathan, dice la pregunta 205 del compendio del Catecismo, ¿qué sucede
¿no? Con la muerte a nuestro cuerpo y a nuestra alma. Entonces, ¿qué dice? Con la muerte, que es la separación del alma y del cuerpo. Entonces, cuando morimos, el alma se separa de nuestro cuerpo. El cuerpo cae en la corrupción. El cuerpo se corrompe y se termina descomponiendo, ¿no? Y queda cenizas. Pero el alma, que es inmortal, va al encuentro del juicio de Dios y espera volverse a unir al cuerpo, ¿no? Cuando éste resurja transformado en la segunda venida del Señor, que es el fin del mundo. Entonces nuestro Señor Jesucristo prometió una segunda venida, nos ha dado esa segunda venida. Entonces lo que la Iglesia enseña es que esa segunda venida se dará en el fin del mundo, cuando ya se cierre la historia, y ahí se dará el juicio final. Y ahí se dará, se piensa, la resurrección de los cuerpos. Entonces nuestros cuerpos se van a unir a nuestras almas. Y fíjese, el cuerpo va a ser este mismo cuerpo, porque eso también es algo que a veces la gente se confunde. Yo ya he oído varias veces que la gente dice que vamos a ser ángeles. No vamos a ser ángeles. Vamos a ser seres humanos. Entonces, después de la muerte, nuestra alma se separa del cuerpo, va al cielo, Dios nos libre, ojalá que no vayamos al infierno. Y esa alma, estando en el cielo, por ejemplo, después se dará la resurrección de los cuerpos, de la carne, de los muertos, y ese cuerpo se unirá al alma. Este mismo cuerpo. O sea, usted, yo, todos los que estamos vivos en este momento, moriremos, pero el alma no muere, muere el cuerpo, se descompone, etc. Y después se dará la resurrección y seguiremos en la eternidad en cuerpo y alma. Entonces eso tenemos que tenerlo muy claro. ¿Y qué dice aquí el compendio? Como para cerrar esta introducción que estamos haciendo, dice, comprender cómo será la resurrección sobrepasa la posibilidad de nuestra imaginación y entendimiento. Claro, porque es algo medio imposible. El ser humano pensar en que de nuestros restos mortales, de nuestras cenizas, después de nuestra muerte, que Dios va a recoger las cenizas y de ahí se va a dar la resurrección, es algo que escapa a nuestro entendimiento, a nuestra imaginación. Pero que es algo que se dará con toda seguridad, es una verdad de fe. Inclusive en el Evangelio de San Mateo, aquí tengo la cita, capítulo 25, del 31 al 31 al 46, habla justamente cuando nuestro Señor dice, ¿no?, que Él llamará a unos y pondrá a la derecha, pondrá a la izquierda, y dice, venid benditos de mi Padre, o a los que van pues al infierno y malditos, ¿no? O sea, las palabras en la Sagrada Escritura son bastante claras a este respecto, ¿no? Y una cosa interesante, Padre, que quería preguntarle, mucha gente, ahora yo creo, con lo que usted acaba de decir, vienen muchas preguntas, ¿no? Una de ellas, claro, nuestros cuerpos van a resucitar y ellos van a estar completos, porque imaginemos, por ejemplo, un marinero que está en el mar y en una batalla, no sé, tuvo una batalla naval y se le quedó una oreja en el Índico, en otra batalla tuvo y se le quedó un dedo en el otro mar, en fin. ¿Qué pasa con esas partes de nuestro cuerpo que estén por aquí, por allá? Porque puede suceder, ¿no? Justamente en la resurrección, nuestro cuerpo va a estar completo. Entonces una persona que perdió una pierna, que perdió un brazo, que perdió un ojo, en fin, cualquier miembro del cuerpo, en la resurrección estará nuestro cuerpo completo, sin ningún tipo de falla. Y incluso personas que han tenido, por ejemplo, problemas, o sea, deficiencias así psicológicas o deficiencias físicas, por ejemplo, personas que tienen con dificultades. Todas esas personas en la vida eterna van a tener sus cuerpos en perfecto estado. Entonces, es algo que nos da mucha esperanza, porque digamos que en esta vida yo pierdo un pie, un brazo, lo que sea. Yo en la vida eterna voy a estar completo. Cualquier deficiencia, cualquier falla, digamos así, del cuerpo en este mundo, en la vida eterna va a estar completo. Claro, alguna incapacidad al caminar, alguna incapacidad al escuchar, al ver, vamos, como usted dice, completos y en cierto estado de perfección
tanto para el lado de arriba como también para abajo. O sea, las Sí, personas que se condenen sí, también estarán completas, digamos, ¿no? sí. Incluso podemos pensar, por ejemplo, los anteojos. Digamos, en el cielo no Claro. van a ser necesarios los anteojos. Si yo tengo problemas de audición, que no oigo bien, y uso un aparatito para escuchar bien, en el cielo yo no voy a estar con ese aparatito. ¿Se Así es. fija? Todo eso es algo que nos da esperanza, nos da una cierta alegría. Y padre, inclusive la resurrección como tal, tenemos la garantía de esta resurrección también por la propia resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él resucitó, es el primero, y bueno, esa resurrección garantiza también nuestra resurrección. San Pablo decía que sin la resurrección nuestra fe sería vana, sería vacía, ¿no? Entonces, Claro. esa es la garantía que tenemos todos los católicos y creyentes. Ahora, padre, para entrar directamente en este tema, que yo creo que muchos están preguntándose, que qué pasa cuando nos incineran, cuando nos creman. ¿Qué dice la Iglesia Católica sobre esta práctica de la cremación? Sí, hay algunos documentos de la Iglesia al respecto de la cremación o incineración. ¿Y cuál es la enseñanza principal? Es que la Iglesia permite la cremación. Entonces, fíjense, estos términos que estamos utilizando son muy importantes que los tengamos claros. La Iglesia permite, pero no recomienda. Siempre se ha preferido el sepultamiento o la sepultura de los muertos o el entierro, ¿no? Ujú, Entonces, es preferible la sepultura, el entierro, a la incineración. Pero la incineración no está prohibida, está permitida siempre y cuando se respete la fe, o sea, se lo haga sin contradecir la fe. ujú, Entonces, en ujú. estos documentos de la Iglesia vienen un poco dados los puntos que yo creo que es muy importante que todos los católicos sepamos estos puntos, como les decía al inicio de este podcast, tanto para nuestra vida personal como para aconsejar a otros, que a veces las personas no conocen estos temas, ¿no? Una de las grandes polémicas, padre, disculpe, de la cremación es tal vez lo que cause la cremación, porque la gente, y a veces ya en vida, ¿no? Y en vida dejan establecido que como voluntad que quieren ser cremadas, otras personas simplemente, bueno, ya fallecen y la familia los crema. Pero creo que es muy interesante tal vez ver este aspecto de la intención con la que se Sí. quiere cremar, ¿no? Mire, me gustaría, antes de entrar propiamente en eso, dar lo que enseña un documento de la Iglesia, que esto fue el año 1963, ¿no? El siglo pasado, una instrucción que se llama Ujú. en latín, ¿no? Normalmente los documentos de la Iglesia están en latín. Este documento tiene por nombre Piam et Constantem. Piam et Constantem. ¿Y qué es lo que dice? Voy a leer textual. Dice, la Iglesia aconseja vivamente la piadosa costumbre de sepultar el cadáver de los difuntos. Pero la cremación no es contraria a ninguna verdad natural o sobrenatural. Ya, Ujú. la cremación está permitida, pero no está recomendada. Entonces, es bien importante que tengamos eso muy claro. Entonces, la Iglesia da los sacramentos, los funerales, a los que han solicitado ser cremados. Comillas, voy a leer textual, siempre que no se niegue la fe, no se nieguen los dogmas cristianos o que sea por odio contra la religión católica. Eso está en el documento. Es decir, una persona que quiere ser cremada por negación de la fe o por un rechazo a la religión católica, bueno, esa persona no puede recibir, fíjese lo que dice el documento. Se le niegan los sacramentos y los funerales, porque esa persona está enteramente, Impenitencia está. claro, en una actitud de rechazo a Dios, a la fe, a la religión. Entonces, Ujú. bueno, ahí evidentemente hay un discernimiento, pero estamos dando la teoría, ¿no? En estas cosas siempre después, a la hora de aplicarlas en la práctica, existen una serie de normas, digamos así, pastorales. Pero esto es importante que lo tengamos claro. Los católicos tenemos que tener los principios claros y los principios después se los aplica en el día a día. Entonces,
esa instrucción, ¿no?, del año 63 deja claro que la cremación no es contraria a ninguna verdad natural o sobrenatural. Ya, pero vamos a explicar las condiciones. ¿Por qué? Ujú. No es algo así sin razones, ¿no? Inclusive es interesante porque ahí está una de las importancias que tenemos como familiares, como amigos, o como religiosos, de acompañar a las personas bien en la hora de la muerte, porque así Exactamente. les damos condiciones para que no solamente reciban los sacramentos y se preparen las exequias, sino para todo esto. O sea, que esa persona realmente cuando pase a la vida verdadera, que es la vida eterna, pues la pase en las mejores condiciones espirituales, ¿no? Y Sí, sobrenaturales. exactamente. Entonces, fíjese que esa es una de las obras de misericordia espirituales que es bueno que los católicos sepamos, ¿no? Que existen obras de misericordia corporales y obras de misericordia espirituales. Entonces, dentro de las obras de misericordia corporales está el de cuidar a los enfermos, etcétera, pero ayudar a las personas a morir bien es una obra de misericordia extraordinaria, porque fíjese, imagínese morir así solos, enteramente abandonados, es algo muy, muy, muy triste. Entonces la iglesia siempre recomienda que podamos acompañar a aquellas personas que se están aproximando a la muerte, pero debemos saber acompañarlas. Entonces, a la hora de que la persona ya está aproximándose a la muerte, tiene una enfermedad ya terminal, por ejemplo, esa Ujú. persona de repente no sabe cómo se debe proceder después de la muerte. Bueno, uno puede explicarle, mira, después de la muerte viene la sepultura, etcétera, y aparecen estas ideas, ¿no? No, pero yo quisiera ser cremado, cremada, quiero que mis cenizas sean tiradas en el mar, en la montaña, no sé qué. No, eso no está permitido, eso es lo que... Justamente esta es una de las cosas interesantes de ver porque a veces en nuestra familia, en nuestros círculos de amigos, hay personas que no llevaron una vida muy cercana a la fe eh, por diferentes motivos. Y llegando la hora de la muerte, pues es el momento de intentar conquistarlos, de aproximarlos a la fe, de hablarles de Dios, de rezar por ellos inclusive, porque a veces no ni siquiera rezan, pero rezar por ellos para que tengan las condiciones de recibir una gracia en ese momento de la hora de la muerte, como dice el Ave María, ¿no? Ahora y en la hora de la muerte, que es una gracia, la buena muerte es una gracia especial, ¿no? Apenas un poco, padre, para recalcar ese punto porque sí es importante, a veces uno encuentra gente que está ya falleciendo y están apartadas, pero bueno, hay que intentar salvar a todos, ¿no? Claro, Eso, padre. exactamente. Entonces, no sé si quiere que veamos un poco ahí las condiciones para la cremación. Sí, para ser cremados hay unas condiciones, ¿no? Que quisiera que las viéramos ahora, Ujú. que las da un documento que se llama, también como les dije, estos documentos tienen nombres en latín, que se llama Ad Resurgendum cum Christo. Es un documento del año 2016. ¿Y qué es lo que dice? Este documento, voy a leer ahora textual, un trecho que dice, reafirma las razones doctrinales y pastorales para la preferencia, es decir, es preferible, de la sepultura de los cuerpos y de emanar normas relativas a la conservación de la ceniza en el caso de cremación. Entonces, ¿qué es lo que la Iglesia dice en este documento? Primero, la recomendación es que sea sepultado o enterrado. En el caso de que haya cremación, ¿no? Hay razones, debe haber razones legítimas y debe haber normas. ¿Ya? Entonces, aquí, Ujú. si por razones legítimas, eso es lo que vamos a explicar a continuación, pero para que entendamos, ¿no? Si por razones legítimas se opta por la cremación del cadáver, las cenizas del difunto, por regla general, deben mantenerse en un lugar sagrado, es decir, en el cementerio, o si es el caso, en una iglesia o en un área especialmente dedicada a tal fin por la autoridad eclesiástica competente. Entonces, aquí vamos a dar ahora las razones, las normas, ¿no? Ujú. Que sí, como les decía, es importante que los católicos conozcamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las normas? Son 7 reglas básicas que la Iglesia da por, cuando se permite que sea hecha la cremación. Entonces, primera, dice, cuando razones de tipo higiénicas, económicas o sociales lleven a optar
por la cremación. Entonces, claro, hay países, por ejemplo, donde sepultar a una persona es muy caro. No sé, el cajón es carísimo, el cementerio es carísimo, etcétera, y la persona no tiene medios, entonces opta por la cremación porque sale mucho más barato. Ujú. Bueno, es una razón económica por la cual se recurre a la incineración, pero hay otras razones después que hay que tomar en cuenta para que sea correctamente hecha. Claro. Hay razones de tipo higiénicas. Esto se da a veces, por ejemplo, en guerras o en pestes. A lo largo de la historia se han dado razones higiénicas. Entonces usted tiene, la gente muere en cantidad, se establecen a veces fosas comunes, se van tirando los, es medio así un poquito a veces fuerte, pero bueno, los cuerpos van siendo arrojados ahí a una fosa común y eso a veces la peste, eso empeora la peste. Entonces se recurre a la incineración, se quema todo, con eso muere la peste y los cuerpos quedan todos incinerados. Entonces cuando hay razones higiénicas, también está permitida la cremación. O aquí incluso da un punto, una razón, razones sociales. Claro, hay ciertos pueblos que tienen más la costumbre de incinerar, ¿no? Ujú. Pero son costumbres que están de acuerdo con la religión católica. Ahora, si no están de acuerdo con la religión católica, eso es lo que hay lo que vamos a ver ahora. Entonces, este es un primer punto. Se permite la cremación cuando hay razones de tipo higiénicas, económicas o sociales por las cuales se haga la cremación. Ya. Segundo punto, este segundo punto es fundamental, que no sea contraria a la voluntad expresa del fiel difunto. O sea, si el difunto no quiere ser cremado, no se lo debe cremar. Ahora, evidentemente que ahí entra esto, como les decía, a veces la familia, el difunto no quiere ser cremado, pero la familia no tiene otra opción. Ya, pero bueno, ¿me entienden estas cosas? Aquí estamos dando los principios, después viene la aplicación de estos principios a los casos concretos. Entonces, Ujú. ese segundo punto es, se permite la cremación siempre y cuando el difunto lo haya querido, no hacerlo contra su voluntad. Ya. Tercero, se permite la cremación siempre y cuando el difunto no haya tenido razones contrarias a la fe. Claro, entonces si el difunto quiere ser cremado porque él no cree en la resurrección, porque él no cree, no, ahí no se permite. ¿Se fijan? Entonces nosotros debemos actuar en la cremación con estas normas, con estas razones. Inclusive, padre, en este punto de aquí, yo creo que es el punto tal vez más de moda, que la gente a veces, la familia o el difunto quiere cremarse por budista, por hinduista, porque por estas creencias, no es que sea enteramente de esa religión, pero medio a veces una cosa medio panteísta, entonces mucha gente crema o quiere ser cremado por ese motivo. Entonces ahí Eso no está bien. no está bien. Ya. Ahora vamos a dar la cuarta razón. Dice, las cenizas del difunto deben mantenerse en un lugar sagrado, es decir, en el cementerio, o si es el caso en una iglesia, o en un área especialmente dedicada a tal fin por la autoridad eclesiástica competente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es que los restos, las cenizas, hablemos, se pueden dejar, por ejemplo, hay criptas en iglesias o nichos en iglesias donde uno puede dejar ahí los restos. Normalmente unas cajitas pequeñas así, ahí quedan las cenizas. Normalmente cuando se reduce queda una caja de unos 30 centímetros por 20 de ancho y por 20 de alto. Es más o menos, cuando se reducen los restos, queda una cajita pequeña. Entonces esos restos, dice, pueden quedar en una cripta, en nichos. También se le llama cinerario, ¿no? Cinerario viene de ceniza. O también se le llama columbario, ¿no? A veces las iglesias tienen, no todas. Y después están los cementerios. Entonces los cementerios también, uno deja en los nichos ahí que hay en el cementerio los restos. Entonces, aquí viene algo importante, que es el quinto punto, ¿no? Que vamos a decirlo ahora. Queda prohibida la conservación de las cenizas en el hogar. Pues hay gente, yo ya me he encontrado, ¿no?
con gente que deja las cenizas en la casa. No se Sí. puede dejar las cenizas en la casa. Las cenizas deben quedar en un lugar sagrado, cementerios o lugares que la iglesia ya haya destinado. Entonces, repito, este es el quinto punto, ¿no? Queda prohibida la conservación de las cenizas en el lugar. Me ha pasado, voy a dar un caso concreto que me pasó hace no mucho, que claro, una familia no tenía todavía un lugar, porque a veces usted en los cementerios tiene que, por así decir, pagar un espacio, ¿no? No, en general no es muy caro eso. O en una iglesia pagar también un nicho en la cripta. Entonces la persona todavía no ha hecho la gestión y se murió el familiar y lo cremó y ya, y lo dejó. Entonces una vez me preguntaron, padre, mire, yo tengo las cenizas de un difunto de mi familia en mi casa, pero no porque lo queramos tener ahí, sino que porque todavía no tenemos el lugar donde dejarlo. Bueno, ya, es una cuestión de tiempo, pero no debemos tenerlos en la casa, debemos preocuparnos de llevarlos cuanto antes a un lugar sagrado, como enseña la iglesia. Entonces, queda prohibida la conservación de las cenizas en el hogar, solo en casos de graves y excepcionales circunstancias, dependiendo de las condiciones culturales, de carácter social, depende del obispo o de la conferencia episcopal, etc. Ya. Entonces, pasamos ahora a un sexto punto, ¿no? De los 7 estos que estamos dando. Dice, esto también es importante porque ya me ha tocado verlo varias veces, dice, las cenizas no pueden ser divididas entre los diferentes núcleos familiares. Entonces ya me ha tocado que se reparten las cenizas entre los hijos, ¿no? Entre los hermanos o entre los parientes. No, pues eso todo son costumbres paganas, ateas. Entonces la iglesia siempre recomienda todo el respeto por los restos del difunto. Por eso la iglesia recomienda el entierro o la sepultura y no recomienda la cremación, pero no la prohíbe, la permite. Entonces, no debe ser dejada en la casa, no debe ser repartida entre los parientes, amigos. Ya. Y después dice, se les debe asegurar respeto y condiciones adecuadas de conservación. Ya, ese es el sexto punto. Y el séptimo punto, dentro de estas reglas para realizar la cremación, para evitar cualquier malentendido panteísta, naturalista o nihilista. ¿Qué significa esto, panteísta? Panteísta es esas personas que en el fondo tienen una idea de que Dios es todas las cosas. Entonces usted tira las cenizas. Ya me ha tocado esto que les estoy diciendo, no lo estoy inventando. Personas que tiraron las cenizas junto a un árbol. No, eso no se debe hacer, porque junto a un árbol no es un lugar sagrado. Sí. Las tiraron en el mar. La llevan a un río, o la llevan a no sé qué parte, es súper común. Sí, entonces eso no son lugares sagrados. Entonces, bueno, esa mentalidad panteísta dice eso, ¿no? No, pero el árbol es algo divino, entonces lo tiramos ahí para que, no sé qué. O el mar es algo, esa es la mentalidad panteísta, que en el fondo las cosas son Dios. No, Dios creó todas las cosas, pero esas cosas no son Dios, no son divinas, son creadas por Dios, son criaturas de Dios. Entonces, no se debe tirar los restos ni al mar, ni al río, ni a la montaña, ni al aire, ni aquí ni allá, porque eso es mentalidad panteísta. O esa mentalidad también dice naturalista, que es medio próxima del panteísmo, de que en el fondo la naturaleza es medio Dios. Hoy en día hay todas unas corrientes, ¿no? La Pachamama, la Madre Tierra, como que la naturaleza fuera Dios. Eso es paganismo. Eso no es la religión católica. La religión católica es muy clara. Dios es creador de todas las cosas. Pero Él, por así decir, no se confunde con la creación. O sea, yo no puedo adorar un árbol, ni adorar el mar, ni adorar... No, yo veo el árbol como una criatura de Dios que yo puedo ver en un árbol bonito, en el mar, en las montañas, en los volcanes. Son criaturas de Dios que uno las ve, son grandiosas, son bonitas. Bueno, yo de ahí puedo
remitirme a Dios, pero no es que yo estoy adorando a la montaña, ni adorando el mar, ni adorando el árbol, ni adorando el animal, un caballo, qué sé yo. Entonces, Claro. es importante tener esto bien claro. Los católicos, hoy en día, hay mucha confusión en esto. Entonces, no nos dejemos llevar por esas corrientes, como dice aquí, panteístas, naturalistas o nihilistas. ¿Qué significa nihilista? Es que en el fondo nada es nada. O sea, Se la acabó. persona se acabó todo. La persona murió, Ujú. listo, tire la ceniza a cualquier lado, si total después no hay nada. No, tenemos que tener muy claro. Por eso iniciamos este podcast explicando qué es lo que enseña la iglesia, qué es lo que enseña nuestro Señor Jesucristo, qué es lo que enseña los santos, los papas, los doctores de la iglesia al respecto de la vida eterna, al respecto de la muerte, al respecto de la resurrección. Entonces, por eso, de este punto último de las reglas, para evitar cualquier malentendido panteísta, naturalista o nihilista, no está permitida la dispersión de las cenizas en el aire, en la tierra o en el agua o en cualquier otra forma. Ujú. Y aquí viene un punto más que también me ha tocado. No está permitida la conversión de las cenizas en recuerdos conmemorativos, en piezas de joyería o en Ujú. otros artículos. Ya me ha tocado. Personas que Sí. con los restos hicieron anillos, por ejemplo, y se repartieron anillos en toda la familia. Entonces la persona llega y dice, mi esposo está aquí, en este anillo. No, eso no está permitido. Eso usted ve que ya son costumbres paganas. Claro. O a veces hacen una imagen así, hacen algún cuadro, hacen algún objeto con los restos, porque claro, esa ceniza usted la mezcla con algún producto que le dé solidez y después hace una escultura y usted la tiene en su casa, los restos de la persona. No, todo eso no está permitido. Sí, exactamente. Y esto, padre, es justamente si la persona tiene bien claro que vamos a resucitar y nuestros cuerpos en la vida eterna, después del juicio final, van a estar unidos nuevamente a nuestra alma. Y bueno, yo creo que con esa consideración bien clara como católicos, estas modas, porque a veces son modas, porque el amigo, la amiga hizo y está de moda hacer esto, y a veces las propias funerarias y hoy en día se habla hasta del negocio de la muerte, ¿no? Es medio feo esa expresión de que le ofrecen un paquete con la cremación y que incluye joyas y todo este tipo de cosas. O sea, si tenemos bien claro que nuestros cuerpos van a estar unidos nuevamente a nuestra alma, yo creo que la gente va a tener más veneración por los restos y por la sepultura en general de nuestros difuntos, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, fíjese, ¿cuál es, por así decir, el fondo de todo esto? Es que, primero, es la fe, no negar las verdades de fe. No negar, porque esto de transformar los restos en objetos, por ejemplo, joyas o piezas artísticas, en el fondo es negarla. Hay un fondo de negación de la resurrección. Hay un fondo de negación de la vida eterna. Entonces, por eso les digo, yo ya he escuchado voces así autorizadas, ¿no? Que dicen que después de la muerte se esfuma. Esa palabra escuché, ¿no? Que la persona se esfuma. No, ¿cómo que se esfuma? Yo estoy negando ahí Niquilista. la verdad de fe, exactamente. Es una mentalidad nihilista, que en el fondo la persona está negando la vida eterna, está negando la resurrección, ¿se fija? Después, entonces, primer punto que hay por detrás de todo esto es no negar la resurrección, no negar la vida eterna, primero. Segundo, es el respeto que debemos tener por los muertos. O sea, a lo largo de toda la historia, desde la creación del mundo, siempre se ha tenido respeto por los muertos. Entonces siempre se los enterraba. En el Antiguo Testamento había esa preocupación de enterrar los muertos y de darles todo el respeto debido, ¿no? Se los enterraba. Ya después, bueno, vino el sepultamiento. Entonces, aquí la conservación de la ceniza en un lugar sagrado puede ayudar a reducir el riesgo de sustraer a los difuntos de la oración y el recuerdo de los familiares. Entonces, esto también es otro punto importante. Que el respeto debido a los muertos
ayuda a que recemos por ellos. Porque si usted Claro. transforma las cenizas, las tira al mar, las tira aquí, o las transforma en algún objeto artístico, la persona no tiene la preocupación de rezar por los difuntos. Entonces, fíjese, la iglesia tiene un día en el año que lo dedica especialmente para rezar por los difuntos, que es el día 2 de noviembre, ¿no? Que es la conmemoración de los fieles difuntos. Entonces, el 2 de noviembre es un día en donde la iglesia recomienda rezar por los difuntos, recomienda ir a los cementerios, recomienda ir a los lugares justamente donde están los restos mortales. Entonces, si usted tiró sus restos mortales al agua, al río, ¿qué recuerdo va a tener usted? Entonces, vea, son 3 motivos de fondo muy importantes para entender bien. Si yo voy a cremar un cuerpo, bueno, no debo negar la fe, debo tener respeto por los restos, y los restos guardados debidamente ayudan a que la familia lo tenga en oración también y vaya a visitar. Yo creo que es algo que todos los católicos hemos ido al cementerio a rezar por difuntos. O sea, es una costumbre bonita que se ha ido perdiendo. Se ha ido perdiendo. Incluso es algo que todos aquellos que participan de nuestro apostolado deben tener esa preocupación también de ir al cementerio, de celebrar misa por los difuntos, de rezar por las almas del purgatorio. Entonces, los católicos tenemos que mantener esas buenas costumbres. Debemos mantener que son costumbres que la fe inspira. Entonces, claro, se va perdiendo esa costumbre. La gente ya no va a los cementerios, la gente no reza por las almas del purgatorio, la gente no tiene respeto por los muertos, por el cuerpo, por los restos mortales, ¿me entiendes? Y se va introduciendo estas mentalidades, como dijimos, panteístas, naturalistas o nihilistas, ¿no? Inclusive, padre, cuando alguien fallece y viene el periodo de la velación, ahí en los velatorios, en la sala de velaciones, llega la gente, claro, a dar sus condolencias a las personas, familiares cercanos, a visitar al difunto, digamos. Pero la gente no sabe a veces qué hacer en una sala de velaciones. Se queda sentada, se toman un café, como que acompañan a la persona que quedó viva, pero nos olvidamos a veces de rezar por aquella persona que acabó de fallecer, por su alma. No solamente es un acompañar a los que quedan vivos, que es súper importante, sino también es rezar por aquella persona que partió, ¿no? Entonces nos olvidamos de eso, que es súper, súper importante. No sabemos qué hacer en un velatorio a veces, ¿no? Exactamente. Ese también es otro punto que usted recuerda, que yo creo que es bueno para nuestros seguidores y participantes de nuestro apostolado, que debemos dar el buen ejemplo. Cuando vamos a un velorio, debemos rezar por el difunto. Y normalmente se celebra una misa o varias misas por el difunto. ¿Por qué? Es porque queremos ayudar al difunto también. No solo acompañar a los que quedaron vivos, sino también rezar por el difunto. Y es la misma razón por la cual la iglesia recomienda, como dijimos hace poco, la visita a los cementerios el día 2 de noviembre, que es la conmemoración de los fieles difuntos. Entonces, yo creo que ahí hemos dado, hermano Jonathan, un poco la visión general al respecto de la cremación, que muchas personas nos han escrito pidiendo que podamos profundizar un poco el tema de la cremación para entender bien, ¿no? Este aspecto que la iglesia permite la cremación, pero no la recomienda. Así es. Que está permitida, está autorizada, pero la iglesia recomienda vivamente tanto la sepultura como el entierro, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias, padre Ricardo. Sí, justamente era un tema que hace un tiempo queríamos hacer porque hoy en día, pues lamentablemente hay muchas modas y muchas corrientes, ideas nuevas, modernas, y que van a veces contra la fe y pues confunden, ¿no? Y yo creo que con esto las personas quedan con la doctrina y con las enseñanzas que nos da la iglesia, ¿no? Perfectamente. Sí. Muchísimas gracias, padre, por todo. Sí, hermano Jonathan, mire, ahora que usted mencionó esto de modas, efectivamente, hay una serie de modas que se están dando en muchos lugares del mundo que son contrarias a la fe. Y esto que usted se refirió hace poco, el negocio de la muerte, yo quiero simplemente dar
un ejemplo de algo que hace algún tiempo uno se entera por las noticias o por propagandas que uno ve aquí y allá. Entonces, por ejemplo, velorios en que a usted le ofrecen una especie de fiesta, ¿no? En donde usted más bien tiene que olvidarse del muerto y de la muerte. Entonces, el velorio consiste en una especie de festejo donde no hay que pensar en el muerto, sino que solo hay que divertirse, pasarlo bien, para en el fondo como que pasar la pena, para no sufrir, ¿no? la separación del ser querido, ¿no? Entonces es una cosa completamente pagana, una especie de festejo en donde el muerto queda de lado para la persona olvidarse del muerto. Entonces vean, tantas modas y costumbres y cosas que empiezan a haber por aquí y por allá. Entonces los católicos no entremos por ese camino, sino que mantengamos la fidelidad a la fe verdadera y mantengamos siempre las costumbres cristianas en toda nuestra vida, ¿no? Bueno, Padre, muchísimas gracias por su tiempo, también por sus enseñanzas. Y sí, recemos y pidamos mucho a Dios para que para que tengamos, que primero Dios nos prepare para la hora de nuestra muerte, ¿no? Que sepamos presentarnos delante de Él bien. Y bueno, también recemos por aquellos que están en este momento o estén por fallecer, que siempre hay gente que necesita oraciones por todos, ¿no? Sí, exactamente. Y también por todos los que seguimos vivos, para que siempre nos mantengamos fieles, ¿no? A las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, de la Iglesia en estos puntos y en todos los puntos, ¿no? De las enseñanzas de la Iglesia. Muy bien, entonces le propongo quizás que recemos una oración pidiendo a la Santísima Virgen que nos ayude a mantenernos siempre, ¿no? En el buen camino, y que es el camino de nuestra santificación, de nuestra salvación eterna, ¿no? Sí, es importante todo lo que usted nos acaba de decir para prepararnos para la hora de la muerte y bueno, estar atentos también con nuestros familiares, con nuestros amigos. Muchísimas gracias, Padre Ricardo, por su tiempo. Le pido que recemos una Ave María para terminar y también si nos da también su bendición. Muy bien, entonces recemos una salve a la Santísima Virgen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Salve María a todos. Salve María, Padre Ricardo, salve María a todos. No olviden de compartir estos videos y también de suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima, si Dios quiere. Salve María.